Según lo dicho, tenemos que la primera parte del ciclo evolutivo de la humanidad, que son 25.776 años, según una vuelta en la precesión de los equinoccios, corresponde a la parte en la que la humanidad es un ser joven. Y la segunda parte del ciclo evolutivo de la humanidad, que son 12.888 años, que es la mitad de 25.776 años, esa segunda parte del ciclo evolutivo de la humanidad, que corresponde con el hemisferio norte geográfico, corresponde con la parte adulta de la humanidad. Es decir, que la primera parte de su ciclo evolutivo, que son 12.888 años, corresponde con la humanidad cuando la humanidad es una niña, porque es su primera parte evolutiva, igual como en todo ser viviente. La primera parte de su vida es un niño, es un ser infantil. En la segunda parte de su vida es un ser adulto. En la humanidad es igual. La primera parte de evolución de la humanidad, que son 12.888 años, en esa primera parte de evolución de la humanidad es todavía una niña, es un joven. Y en la segunda parte de su evolución, la humanidad es un ser adulto. Entonces, esto es muy interesante, toda la información que la E2 senoítica da, porque podemos ver que la primera parte del ciclo evolutivo de la humanidad de 12.888 años corresponde con la forma de ser del hemisferio sur, que es una forma de ser joven, porque corresponde con la primera parte del ciclo evolutivo de la humanidad, en el que la humanidad es un ser joven, y entonces por eso la gente que vive en el hemisferio sur geográfico también tiene un temperamento joven. Digamos que son gente más alegre, activos, que bailan más, hacen fiestas, etcétera. Tienen un carácter jovial. Y la segunda parte del ciclo evolutivo de la humanidad, que corresponde con la parte adulta de la humanidad, con el ser adulto humano, corresponde a su vez con el hemisferio norte geográfico. Y entonces tenemos que la humanidad, cuando es un ser adulto, es un ser más prudente, más sensato, más materialista, menos activo, menos festivalero. Y entonces esto corresponde también con el carácter de la gente del hemisferio norte, que son también así, con los pies un poco más en la tierra, con menos fuego, menos efusividad y un poco más de calma y un poco más de sensatez en el desarrollo de los proyectos. Corresponde con la gente de aquí, que tienen un carácter más adulto, porque corresponden con la segunda parte del ciclo evolutivo de la humanidad, que es cuando la humanidad es un ser adulto. Entonces eso se refleja también en el espacio de nuestro mundo, en el hemisferio norte geográfico de nuestro mundo, dando a la gente que vive ahí un carácter más adulto en relación a la gente que vive en el hemisferio sur, es decir, dándoles un carácter más sentado, más práctico, más mental, menos festivalero que la gente que vive en el hemisferio sur. Entonces, la gente del hemisferio sur, como joven, porque están asociados al primer periodo evolutivo, a la primera mitad del periodo evolutivo de la humanidad, en la que la humanidad es un ser joven. Entonces la gente del hemisferio sur geográfico, asociados a esa primera parte evolutiva y por lo tanto con el carácter de la joven, están asociados a su vez a la primera esencia C de la E2, lo cual les da el carácter de, según podemos ver en este gráfico, están asociados todos al hemisferio sur, al que le corresponde la primera esencia C. Y entonces atributos de la esencia C también es la efusividad y la espontaneidad y la acción. Y la segunda parte del ciclo evolutivo de la humanidad corresponde al hemisferio norte geográfico, el cual también está relacionado con la segunda esencia F, le corresponde la segunda esencia F, tal como se ve aquí. Entonces, por corresponderle la segunda esencia F, entonces también da a sus habitantes unos atributos correspondientes con la segunda esencia F, es decir, mayor practicidad, mayor raciocinio, mayor sensatez, que son también atributos propios del ser adulto, lo cual también se corrobora con la segunda parte del ciclo evolutivo de la humanidad, en la cual la humanidad es un ser adulto y que a su vez corresponde también con el hemisferio norte, lo cual vuelve a dar la misma información acerca de los habitantes del hemisferio norte, que están más asociados al ser adulto. Esto es aplicando la E2, lo que acabo de decir, pero si ahora aplicamos además la E4, entonces la información es mucho mayor, porque si el primer periodo evolutivo de la humanidad de 12.888 años corresponde al joven y está asociado con el hemisferio sur, y la segunda parte del periodo evolutivo de la humanidad de 12.888 años que corresponden con el ser adulto humano están asociados al hemisferio norte geográfico, y así son la gente que vive ahí. Entonces tenemos ahora que el primer cuadrante de la E4, que corresponde con la mitad del hemisferio sur temporal,
o sea que corresponde con los primeros 5.444 años de evolución, o sea, la primera parte del ciclo evolutivo de la humanidad, la primera parte de 5.444 años, que también se puede decir la cuarta parte, la primera cuarta parte del ciclo evolutivo de la humanidad, corresponde al niño, concretamente al niño. Y la segunda parte del ciclo evolutivo de la humanidad de 5.444 años corresponde al joven. O sea que tenemos aquí el niño, que es la primera fase de una vida, en la cual cualquier entidad es un niño, y la segunda fase de una vida, en la cual cualquier entidad es un joven. Entonces tenemos que el niño, concretamente el carácter del niño, se refleja en Oriente Sur, y el carácter del joven se refleja en Occidente Sur. Pero después tenemos que la tercera cuarta parte del periodo evolutivo de la humanidad, que ya entra en el hemisferio norte, o sea que ya entra en el terreno del adulto, y que corresponde a Occidente Norte geográfico, entonces es la parte concreta y específica, el cuadrante evolutivo concreto y específico del adulto, de 5.444 años. Y entonces, después tenemos que la última cuarta parte del ciclo evolutivo de la humanidad, de 5.444 años, corresponde con la entidad que hay después del adulto, que es el anciano. Entonces, la entidad del anciano y todo lo que significa el anciano está reflejado en la gente que vive en Oriente Norte. Entonces tenemos que estos cuatro personajes el niño y el joven en el hemisferio sur, que corresponden todos a un periodo, primera mitad evolutiva de un ciclo evolutivo de la humanidad, y que corresponden dentro de la personalidad del joven, en realidad, aunque se dividen en el niño, que es el primer cuadrante evolutivo, y el joven en el segundo cuadrante evolutivo, pero ambos están dentro de la primera mitad evolutiva de un ciclo evolutivo de la humanidad, o sea que corresponden ambos a la juventud, aunque la primera fase de esa juventud es la del niño. Y arriba es la segunda parte del periodo evolutivo de la humanidad, que corresponde todo al adulto. En realidad está dividido en dos, porque la primera parte es la que representa realmente al adulto, pero la segunda parte del adulto, que es la cuarta parte del periodo evolutivo de la humanidad, ya corresponde al anciano, que es la última parte de un ciclo de vida, en la cual viene la personalidad y la forma del anciano. Entonces, lo que es muy curioso, y la cenobítica sigue informando en este punto, es que realmente estas cuatro personalidades del niño, el joven, el adulto y el anciano corresponden perfectamente con estas cuatro partes geográficas de nuestro mundo. O sea que las esencias no solamente están dando las formas, sino que están dando también la forma de ser de todos estos personajes y todas estas gentes y pueblos que viven en estos diferentes sectores de nuestro mundo. Por ejemplo, empezamos por el niño. Entonces podemos ver que en Oriente Sur, que está asociado a la esencia E y al cuadrado, dando forma cuadrada a sus cuerpos, dando color oscuro a su piel por la E2 y pigmentación verde por la E4, este sector de aquí y la gente que vive aquí, entonces tienen un carácter infantil, de niño. Y entonces eso significa que sus mentes están inquietas y entonces que necesitan serenar la mente. Entonces, por eso las prácticas espirituales de este sector van encaminadas a serenar la mente inquieta de un niño. En el segundo cuadrante evolutivo de la humanidad, que corresponde a Occidente Sur, que es el joven, tenemos una forma de ser completamente diferente, porque si el niño tiene una mente inquieta que se debe de relajar, tranquilizar, para que el niño o el bebé se tranquilice, sin embargo el joven, lo que le inquieta al joven y lo que le intranquiliza ya no es su mente, su necesidad de comunicarse, sino que es sus emociones. Entonces el joven necesita una práctica espiritual y unas terapias muy diferentes a las del niño para poder relajarse y para poder alcanzar su paz. Entonces el adulto es igual, el adulto tiene unos ideales diferentes al joven. Entonces el adulto lo que le preocupa es su acción, en cómo desarrollar su acción y cómo poder actuar de la mejor forma posible, porque ya tiene una libertad de acción que el joven no tiene y el adulto sí. Entonces la preocupación del adulto ya es cómo manejar esa libertad de acción que tiene con su desarrollo, con su adultez ya conseguida, con la formación del carácter que ya está en él, cómo desarrollar la acción a partir de ese carácter que ya está formado en él. Entonces, por eso las prácticas espirituales de aquí y las prácticas de vida pues estarán encaminadas a tranquilizar un poco esa parte más inquieta de la necesidad de buscar la buena acción de la gente de Occidente Norte, que están asociados a la personalidad del adulto. Y después la gente de Oriente Norte están asociados al anciano. Entonces, la terapia y las formas de vida que ellos necesitan para relajarse, para estar tranquilos, digamos, son muy diferentes a las del niño o bebé, o las del joven o las del adulto, porque ellos, el anciano, la preocupación que tiene
y lo que le intranquiliza es que su cuerpo ya no funciona, entonces necesita manejar su cuerpo, o que le ayuden a manejar su cuerpo, o tener técnicas para poder manejar su cuerpo y para poder seguir dentro del cuerpo. Entonces esto es la preocupación también de la gente que vive en este sector, y las prácticas espirituales y materiales de ellos están encaminadas al control del cuerpo para poder tener una mayor paz y una mayor felicidad y salud en todos los aspectos. En la E4 cenobítica se reflejan estas 4 tendencias de la misma manera que se reflejan en la forma de ser de la gente que anuncian esos sectores. Por ejemplo, aquí tenemos la gente de la fórmula cenobítica de la E4 puede explicar esto mismo de una forma más esquemática y de una forma más directa, además de cómo lo explican ya en sí los personajes del niño, el joven, el adulto y el anciano. Y la forma como, el modo como las fórmulas cenobíticas lo informan es por la distribución de esencias que hay en ellas. Por ejemplo, la gente que vive en Oriente Sur, que es el cuadrante E, que le afectan todos los atributos de la esencia E, tanto externos como internos, están preocupados por controlar la esencia que tienen antes, que está antes del cuadrante en donde están ellos. ¿Qué esencia está antes del cuadrante en donde están la gente de Oriente Sur? Según el sentido giratorio del seno hacia la derecha, tal como indica esta flecha. Pues aquí tenemos que la esencia que hay antes de ellos es la esencia S, del cuadrante S, la esencia que está aquí. Entonces, por eso, ellos deben de controlar la esencia S. ¿Pero qué es la esencia S? Los atributos de la esencia S son el intelecto, la comunicación, la mente, etc. Entonces, ellos necesitan relajar la mente, controlar la esencia anterior, que es la S y que es la mente. Necesitan relajar la mente para sentirse bien, sentirse felices. Igual como el niño o el bebé necesita relajar un poco la mente, toda la inquietud que tiene de saber todo y coger todo porque todo es nuevo para ellos. Entonces toda esa inquietud de saber, es una inquietud de la tercera esencia S que representa la mente. Entonces ellos necesitan relajar la mente para sentirse bien, para sentirse felices. Pero eso es muy diferente a lo que necesita el joven, porque el joven ya no tiene tanta inquietud mental, porque él ya conoce más las cosas, ya sabe más, y él lo que tiene es inquietud emocional, porque se dirige hacia la pubertad, entonces está interesado en las emociones. Y aquí se vuelve a representar la misma fórmula. Igual como aquí tenemos que antes de Oriente Sur, que representa a la gente de Oriente Sur, y al cuarto cuadrante E, está la esencia S, que representa aquello que los habitantes de Oriente Sur deben de dominar para calmarse, que es la mente, para hallar el equilibrio. Sin embargo, los habitantes de Occidente Sur, que están en el cuadrante C, lo que tienen que calmar y balancear y equilibrar para sentirse bien son las emociones, porque las emociones es la esencia que hay antes del cuadrante de ellos. O sea que antes del cuadrante de Oriente Sur está la S, y entonces por eso los de Oriente Sur tienen que controlar la S para poder sentirse bien. Sin embargo, los habitantes de Occidente Sur, que están en el cuadrante C, tienen que controlar la esencia E, que es la esencia del cuadrante anterior, para poder sentirse bien. O sea, tienen que controlar las emociones. Y entonces esto se refleja también en los habitantes de este sector. Son gente que necesitan controlar las emociones. De hecho, son gente más pasional, más temperamental, con más emociones, y que se reflejan también a la personalidad del joven, y que necesitan, igual que el joven, controlar sus emociones, sus pasiones, y cuando sus emociones y sus pasiones van bien, entonces ellos se sienten bien, se sienten felices. A esto voy a mostrar más atributos de las 4 primeras esencias para seguir con este desarrollo. La primera esencia podemos asociarla al espíritu. La segunda esencia es el cuerpo. La tercera esencia es la mente. Y la cuarta esencia son las emociones. Entonces tenemos espíritu, esencia C, espíritu, esencia F, cuerpo, esencia S, mente, y esencia E, emociones. Ahora vamos a la segunda esencia F y al tercer cuadrante evolutivo que representa al adulto. Entonces, claro, el ser adulto ya no necesita calmar su mente como los niños, como el bebé, porque su mente ya no está inquieta, su mente ya no es un producto de intranquilidad y de insatisfacción. Y porque ya no tiene la esencia S detrás, el adulto. Tampoco tiene que calmar sus emociones, porque tampoco tiene a la esencia E detrás, porque el adulto, además, ya tiene sus emociones controladas. Ya se supone que un adulto ya ha alcanzado su pareja y ya tiene una estabilidad emocional, entonces ya no necesita controlar las emociones. Lo que sí que necesita controlar es su capacidad de acción, que es la esencia anterior. O sea que el adulto tiene al cuadrante C como cuadrante anterior,
Entonces el cuadrante C representa a la esencia C, que es la acción, y representa todo aquello que el ser adulto tiene que controlar para poder sentirse bien, que es su trabajo, su acción, el desarrollo de su acción. Si lo controla, entonces se sentirá bien. Por eso las formas religiosas, políticas o de vida o terapias que un ser adulto adopta y que la gente de Occidente Norte, por estar en este sector, adoptan, son muy diferentes a las que adopta el joven de Occidente Sur o a las que adopta el niño de Oriente Sur. Después pasamos a Oriente Norte, con la personalidad del anciano. Entonces, lo que tiene, la esencia que tiene antes de él el anciano y los habitantes de Oriente Norte es la F, la esencia F. Entonces un anciano de Oriente Norte o un habitante de Oriente Norte ya no tiene que controlar la S, ya no tiene que parar su mente como los habitantes de Oriente Sur, como el niño, porque lo que le inquieta ya no es la mente. Tampoco tiene que calmar sus emociones, porque lo que le inquietan no son sus emociones, tal como sí que le inquietan al joven y a los habitantes de Occidente Sur. Y tampoco tiene que controlar su acción, que es lo que le preocupa a los habitantes de Occidente Norte y a la personalidad del adulto. ¿Por qué? Pues porque ya no es un adulto, es un anciano. Y porque no tiene atrás la esencia S, ni tiene atrás la esencia E, no tiene atrás la esencia C tampoco. Lo que tiene atrás es la esencia F. Entonces, aquí se ve lo exactas de las fórmulas senoíticas, lo exactas que son. Porque están mostrando exactamente cada sector del mundo, cada periodo de la vida y cada sector del mundo y cada pueblo que habita en ese sector, las necesidades que tiene para poder alcanzar el balance y la felicidad y la salud en su propio ser. Lo que necesita la gente de Oriente Norte, asociados a la personalidad del anciano, es balancear la F, la materia, la esencia F, porque la esencia F es la que se encuentra antes del cuadrante de Oriente Norte. En el cuadrante de Oriente Norte está la esencia S y el triángulo, y antes está la esencia F. Entonces lo que ellos necesitan calmar y balancear para sentirse bien es la F, el cuerpo y la materia. De aquí, con esto se pueden aclarar muchas confusiones, muchísimas confusiones que se han podido formar en el mundo y que la cenoítica las delata y las muestra y ofrece su solución directamente. Esto es, pues, confusiones de intercambio o de mezcla de terapias y de formas de vida de una parte del mundo a otra, que no puede servir. Porque la terapia de Oriente Sur, como sabemos, pues, por ejemplo, son las fórmulas de meditación, y es el parar la mente, el yoga y el calmar la mente, el no pensar en nada, etc. Esto es la terapia de aquí, que es el detener y el controlar la S, que es la mente. Pero esto ya no sirve para los habitantes de aquí, ya no sirve para el adulto, porque el adulto ya no es un bebé o un niño que necesita calmar su mente para sentirse bien, sino que el adulto, el joven, lo que le inquieta son las emociones. Entonces lo que tiene que calmar son sus emociones. Entonces necesita religiones, terapias, formas de vida que le ayuden a calmar emociones, que le insinúen, que le lleven a las emociones. Entonces, por ejemplo, las religiones de aquí, como puede ser la católica, por ejemplo, basada en Jesucristo, que está basado en el amor al prójimo y en las emociones. Entonces vemos como aquí la gente de aquí tiene esta terapia de Jesucristo, de amar al prójimo, porque el amor es un atributo de la esencia E y es lo que necesitan para poder calmarse y sentirse bien. Entonces, lo mismo en la gente del hemisferio norte, es exactamente igual, ellos necesitan otro tipo de realizaciones, ya no religiones o políticas, llámese religión, política o llámese de la forma que sea, podemos decirle de una forma general simplemente prácticas de vida. Las prácticas de vida de Occidente Norte y del adulto ya son muy diferentes a las de Oriente Sur y a las de Occidente Sur, muy diferentes de las del niño de Oriente Sur y de las del joven de Occidente Sur, porque ya no necesita calmar la mente con las meditaciones y tampoco necesita calmar sus emociones con religiones del amor, sino que lo que necesita es equilibrar su acción, su modo de actuar, llamémosle política. Por eso aquí este sector es el que controla, digamos, la política mundial de alguna manera, y la política es una forma de vida que se centra en la acción, en desarrollar una acción positiva. Unos hechos y una acción es lo que está determinado por la esencia C, porque es un atributo de la esencia C. Entonces, la forma de vida de la gente de aquí, de Oriente Norte, ya no tiene nada que ver con la forma de vida que necesita la gente de Oriente Sur, o la forma de vida que necesita la gente de Occidente Sur, o la que necesita la gente de Occidente Norte. Porque la forma de vida que ellos necesitan ya no es la acción, sino que es el poder aguantar con el cuerpo, porque están asociados con el anciano. Entonces, ¿cómo poder sobrevivir con el cuerpo? ¿Cómo poder ir más lejos? Entonces necesitan prácticas, por ejemplo, como el budismo, que está muy extendido por esta zona,
y que es una práctica que está dirigida a poder balancear el propio cuerpo de una forma muy especial. Bueno, estas 4 esencias no solamente dan esa información, sino que dan mucha más información de cada sector, asociados también al niño, joven, adulto y anciano. O sea que igual como cada cuadrante debe de huir, o sea, el mal de cada cuadrante viene por la esencia anterior. Y el bien, lo que ayuda a cada cuadrante, viene por la esencia que hay después. Entonces, fijaros toda la información que da esto de nuestro mundo. Porque el mal que viene a los habitantes de Oriente Sur, que están asociados a la personalidad del bebé y del niño, es la esencia S, es la mente, es el inquietarse mentalmente, el querer comprender cosas que aún no se comprenden, el querer conocer cosas que aún no se conocen, etc. Entonces, a donde se deben de dirigir es hacia la esencia C, o sea, que la esencia que les hace bien es la esencia C. Un atributo de la esencia C es el ser, la formación de su propio ser. Y en realidad esto es justamente la doctrina de Oriente Sur, es el parar la mente con el intento de formar la propia personalidad, de crear una formación, de ser algo, de llegar a ser. Y lo mismo se puede decir de los habitantes de Occidente Sur asociados a la personalidad del joven, porque ellos deben de prevenirse de las emociones, porque es la esencia que tienen detrás. O sea, deben de tener cuidado con las emociones, porque eso es lo que les puede perder. Pero lo que les ayuda es dirigirse hacia la esencia F, que es la materia, que está asociada también al trabajo material. O sea que para poder controlar las emociones deben de trabajar materialmente, porque eso les ayuda a controlar sus emociones. No quiero decir con eso que toda la gente de aquí deben de ser los únicos que trabajan materialmente, porque estamos atravesando sectores en el periodo temporal, y en el punto temporal en el que nos encontramos tampoco es aquí, que ya me referiré ahora en el siguiente gráfico a ello. Pero sin embargo, el joven sí que tiene necesidad de trabajar, de encontrar una ocupación material para poder calmar sus emociones. O sea que para calmar las emociones, que es la esencia que hay detrás, tienen que encontrar un trabajo, trabajar, ocuparse materialmente en algo. Y estos también, así son también la gente de Occidente Sur, en base. O sea, para calmar las emociones necesitan tener un trabajo, una ocupación material. Y la gente de Occidente Norte en base son diferentes, son muy diferentes, que corresponden con la identidad del adulto. Ellos ya no necesitan calmar la mente ni calmar las emociones, sino que necesitan la acción, necesitan saber cómo desarrollar la acción, llevar una acción de una forma correcta. Entonces, para poder llevar una acción de forma correcta, deben de dirigirse hacia la esencia S, o sea, lo que afecta, lo que les puede hacer daño a los habitantes de Occidente Norte y a la personalidad del adulto es la esencia anterior, que es la esencia C. Lo que puede hacer daño a los habitantes de Occidente Sur es la esencia anterior, la esencia E. Lo que puede hacer daño a los habitantes de Oriente Sur es la esencia anterior, la esencia S. Y lo que puede hacer daño a los habitantes de Occidente Norte, entonces, asociados a la personalidad del adulto, es la esencia C, la esencia que hay antes. Entonces, eso indica que ellos necesitan saber cómo actuar, porque la acción es el atributo de la esencia C, dominar la acción. Y para dominar la acción tienen que dirigirse hacia la siguiente esencia. La esencia que les ayuda es la siguiente esencia. Y la siguiente esencia del cuadrante F es la esencia S. O sea, que les ayuda a los habitantes de Occidente y al personaje, a la personalidad del adulto, es el dirigirse a la esencia S, o sea, el pensar, el razonar, el usar su mente. Porque usando su mente, razonando, entonces sabe cómo hacer uso de su acción, o sea, de la libertad de acción que ya tiene. Porque el adulto tiene libertad de acción, ya dispone de la acción, pero el joven aún no, porque aún no está formado. El adulto sí, tiene la acción. El problema del adulto no es el tener acción, porque ya la tiene, sino el problema del adulto es saber qué hacer con esa libertad de acción que ya tiene. Entonces, para poder saber qué hacer, tiene que dirigirse, se dirige con la intención de saber qué hacer, ya se está dirigiendo al siguiente cuadrante, que es el cuadrante regido por la esencia S, que es la mente, el pensar, el razonar. Entonces, significa que la siguiente esencia a la esencia F del cuadrante de Occidente Norte es la esencia S, que es la esencia que le salva, la esencia que le ayuda a poder equilibrar la esencia C. La esencia C es la libertad de acción que el adulto y los habitantes de Occidente Norte ya tienen. Y eso les inquieta, eso les afecta, les hace daño, porque no saben qué hacer con esa libertad de acción, no saben cómo usarla, no saben cómo usarla bien. La preocupación de ellos es saber cómo usarla, el poder que ya tienen de acción. Ese poder de acción, cómo emplearlo, cómo usarlo, de una forma correcta, para que les haga sentir bien. Entonces, para poder comprender cómo hacerlo, tienen que usar su mente, tienen que pensar, tienen que razonar, tienen que ir hacia la siguiente esencia, que es la esencia S, que corresponde con el pensamiento y con la razón.